traumatizado. Bueno, para eh, comenzar tenemos que tener algunas definiciones bastante claras, ¿no? Que son, ¿a qué podemos llamar paciente politraumatizado? Porque todo el mundo habla de politraumatizado, pero ¿cuándo un paciente está politraumatizado? Bueno, hay diferentes definiciones, si ustedes buscan, donde van a ver que hay pacientes hay textos o trabajos o paper, lo que ustedes quieran llamarle, que lo definen como aquel paciente que presenta lesiones, ¿eh? Una asociación o un conjunto de lesiones donde tiene al menos alguna de ellas que le pone en riesgo la vida. Otra definición es aquel paciente que presenta fractura de 2 o más huesos largos, una definición bastante poco feliz, ¿no? Porque uno puede tener fracturado el cúbito y el peroné y es un traumatizado y se cayó de la bicicleta. En cambio, uno, si usa esa definición, tiene el vaso roto, un neumotórax de atención, una ruptura de diafragma, una ruptura de vaso y una fractura de pelvis porque voy con el auto y no es un traumatizado. Entonces, yo creo que la que más se adapta a lo que tiene un paciente politraumatizado es esta, es la primera, ¿no? Después hay otra que dice que es un paciente con trauma craneoencefálico grave asociado a otra lesión. Lo mismo, vuelvo a repetir el mismo ejemplo. O sea que lo que ustedes tienen que saber es que cuando viene un paciente politraumatizado, esto es lo más importante. Seguramente alguna lesión está poniendo en riesgo la vida o la va a poner en riesgo en los minutos u horas sucesivamente. ¿A qué se debe el paciente que nosotros tengamos que atender pacientes traumatizados? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esto? Esto es, lo más frecuente es los accidentes de vehículo a motor. Fíjense que se llevan un 40 a 60%. Esto es algo muy conocido. Te vieron en nuestra ciudad, nada más, sin ir más lejos, la epidemia de salud que representan las motos. Las motos acá en nuestra ciudad es un medio de transporte, va padre, madre, hijo escolar, hijo del jardín y recién nacido. Entonces, pues, esa gente se cae, uno la choca en el auto y encima se enojan con el hospital, con el que los chocó, con el que se cayó, porque el hijo se murió, se cayó el chiquito, ¿eh? Y o le cayó la mamá encima o el papá, lo aplastaron, entonces el chico se muere. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese chico no debería ir en la moto. La otra causa son los accidentes domésticos y los accidentes de trabajo, en el 23%. Los hechos delictivos y de violencia urbana, en el 25%. Estos son los pacientes que tienen herida de arma de fuego, herida de arma blanca. Y ustedes fíjense esto, qué interesante. Todos son pacientes jóvenes los que tienen trauma, ¿no? Es raro que un paciente viejito tenga trauma. El 50% de estos enfermos tiene 35, entre 35 y 40 años o menos de 35. ¿Y esto qué, cuál es el problema de esto? Que hay gente que se muere de trauma y hay gente que no se muere, pero queda con lesiones invalidantes. Por cada muerto, 3 pacientes quedan con algún grado de lesión invalidante por un politrauma, o por una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar en estos pacientes? Son las lesiones ortopédicas, o sea, de extremidades por lejos, las lesiones torácicas en el 45% de los casos, las lesiones de órganos abdominales en el 30% y otro porcentaje menor que pueden ser contusiones miocárdicas, heridas de aorta, todas lesiones que ponen en riesgo la vida. Bien, cuando nosotros tenemos un hecho traumático, tenemos 4 cosas que conocer. Tenemos que conocer las circunstancias del accidente, es decir, cómo ocurrió el accidente. Eso nosotros como médicos, usted va a decir, a mí que me interesa cómo pasó. Sí, a usted le debe interesar, porque no es lo mismo tener un accidente en la ruta 14 de frente a 100 kilómetros por hora que chocarse moto con moto en la esquina de acá de la UNER. ¿Por qué? Porque las cinemáticas de las lesiones son distintas. Si a usted le tiran un tiro con un revólver calibre 22, no es lo mismo que le tiren un tiro con un calibre 38. Entonces, todas esas cosas usted las tiene que saber o tratar de averiguarlas. No siempre uno las puede saber, porque a veces son circunstancias oscuras, oscuras tanto de la noche como oscuras de las personas. Entonces, a veces uno pregunta, che, ¿y qué pasó? ¿De
¿A qué distancia le tiraron? Ah, no, no sé, no lo vi el que me tiró. Es el hermano, ¿no? Pero él no lo vio. Pero bueno, son todas esas cosas que pasan en toda esta situación que es atender el trauma, ¿no? Otra cosa es ver la severidad de las lesiones. Y la severidad de las lesiones está íntimamente relacionada con el tipo y magnitud del accidente, chicos. Si uno se cayó en la bicicleta, ¿qué puede tener? Un raspón, puede tener una contusión o a lo sumo una fractura. Pero si uno tuvo un accidente a una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora, sobre todo un choque frontal, o bien usted estaba detenido en la carretera y viene un auto y lo embiste, o sea, usted tiene altas chances de tener lesiones graves, no tiene posibilidad de no tener ninguna lesión grave. Entonces, si a usted le traen un paciente traumatizado o le traen un paciente traumatizado y le dicen que en el lecho, en el accidente, hay 2 muertos o 3 muertos en el auto, ese que trajeron es el único vivo, y ese sufrió el mismo impacto, tuvo la suerte de que no se murió, pero si usted no está chispa para darse cuenta o buscar lesiones en ese paciente, va a terminar como los otros 3. Lo que pasa es que en vez de morirse en el campo, se le va a morir a usted ahí frente a los ojos. Lo otro es el terreno donde ocurre el hecho, bueno, esto más o menos lo dije recién, si fue en la ruta, si fue un accidente doméstico, si fue un accidente deportivo, si fue un accidente violento. Y por último, los factores agravantes. ¿Qué son factores agravantes? Por ejemplo, si además del accidente hubo fuego en el vehículo, si además a uno que salía del boliche lo apuñalaron, pero justo después que lo apuñalaron se cayó al piso y lo patearon entre 15 o 20. Entonces, son todas situaciones que hacen que nosotros podamos tener una idea del tipo de trauma que tiene el paciente. Cuando usted tiene que pensar de que el paciente que usted está atendiendo tiene riesgo de vida sin tocarlo al paciente, sin todavía haberlo revisado. Por ejemplo, cuando ese paciente se cayó de una altura superior a 6 metros. Si alguien se cayó por una altura superior a 6 metros, usted tiene que buscarle lesiones, porque ese paciente tiene altas chances de tener alguna lesión que comprometa la vida. No lo vaya a mandar a la casa, déjelo internado, no sea OPA. Segundo, cuando una persona fue expulsada del vehículo, o sea que iba sin cinturón de seguridad, cuando hubo un vuelco, o, como les dije recientemente, hubo un pasajero muerto dentro del vehículo, esos pacientes usted tiene que buscarle lesiones porque tienen altas chances de tener lesiones graves. Cuando otro vehículo, que se los comenté recién, se introdujo dentro del habitáculo de su vehículo, o porque su vehículo estaba parado y el otro venía a alta velocidad, el paciente que recibe el impacto, tanto de uno como de otro vehículo, tienen altas chances de tener lesiones. Cuando un peatón es atropellado a una velocidad mayor de 35 kilómetros, cuando cualquiera es atropellado, no le vamos a preguntar, che, ¿a usted qué venía? No, venía 30, ah, listo, no, no hay problema, no tiene lesión. No, cuando un paciente es atropellado tiene altas chances de tener lesiones. Cuando hubo un paciente que tuvo un accidente y estuvo atrapado porque no lo pudieron rescatar o porque está atrapado por los escombros, por los hierros retorcidos del auto, del camión, de lo que ustedes quieran, y ese paciente tiene altas chances de tener lesiones graves. Cuando hay un accidente, como les dije anteriormente, a una velocidad mayor a 60 kilómetros por hora, sobre todo si va sin cinturón de seguridad, y cuando hay en el transcurso del hecho alguna explosión. Todos estos son factores que ustedes los tienen que tener en la cabeza siendo médicos, porque si algo de esto a ustedes le cuentan cuando llega el paciente o se enteran cuando está viniendo, piensen de que pueden tener un paciente que tenga riesgo de vida. ¿De qué se muere la gente que tiene trauma? De 2 cosas. Se muere o porque tiene un trauma craneoencefálico o porque tiene una hemorragia. Esas son las 2 causas de muerte. Al paciente que tiene un TEC, un trauma encefalocraniano, usted no le puede hacer nada si se muere. O sea, le puede hacer muchas cosas para que no quede con un daño cerebral secundario, pero el trauma ya lo tuvo. Ahora, el paciente que tiene una hemorragia, ¿eh? Sí, usted puede hacer todo lo que tenga que hacer para que ese paciente no se muera. Porque si ese paciente se muere, es culpa del trauma y además es culpa suya porque usted no la descubrió la hemorragia. O bien la descubrió, pero la descubrió tarde, o la descubrió tarde y la trató mal. O sea que la causa de muerte prevenible en trauma más frecuente es la hemorragia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente se muere de hemorragia
en un politraumatismo, la mayoría de las veces es porque a alguien se le pasó desapercibido o no pudo controlar esa hemorragia porque no sabía. ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes me están escuchando, si me contestan o no, pero si no, me escriben acá en el chat. ¿Eh? Bueno, entonces, Sí, se escucha. los trastornos respiratorios son la otra causa de que un paciente pueda tener muerte o causarnos problemas. ¿Por qué? Porque tenga una obstrucción de la vía aérea alta, porque tenga un neumotórax o un hemotórax, o porque tenga fracturas costales múltiples y entonces por el dolor el paciente no puede respirar. Y por último, las alteraciones neurológicas causadas por el trauma encefalocraniano. Eso, usted no puede hacer nada. Si a un paciente se cayó en la moto, se partió la cabeza contra el cordón de la vereda, usted a la lesión primaria que el paciente se causó al golpear contra el cordón de la vereda, usted no tiene nada para hacerle, pero sí usted tiene que evitarle a ese paciente la hipoxia y la hipotensión, porque si no, además de la lesión cerebral primaria que tiene por el golpe, usted le va a causar al paciente por hipoxia una lesión cerebral secundaria. Por eso todos los pacientes que tienen trauma encefalocraniano y están en coma siempre tienen que ser intubados, siempre, siempre, no, no a veces, siempre, para prevenir esto, la hipoxia. Bien, ¿qué otra cosa le puede pasar al paciente que tiene trauma? Que tenga complicaciones infecciosas. Todas estas complicaciones infecciosas no son en el momento del trauma, cuando el paciente llega, muchachos, por favor. Todas estas complicaciones infecciosas ocurren días o después de ocurrido el hecho. ¿Por qué? Porque el paciente está poliagredido, es decir, tiene vía central, catéter de PIC, catéter urinario, bueno, en fin, conectado a un ventilador. Todas esas cosas hacen que el paciente se colonice por los gérmenes intrahospitalarios y desarrolle infecciones. Entonces, la causa más frecuente de infección en el paciente traumatizado grave es esto, la neumonía intrahospitalaria por infecciones asociadas al ventilador, las infecciones relacionadas con los catéteres centrales, venosos y las ondas urinarias, las infecciones intraperitoneales, producto de alguna ruptura de víscera hueca en el trauma inicial, o por complicaciones del tratamiento de la laparotomía inicial, o bien lesiones isquémicas del intestino por hipovolemia, pero esto es mucho menos frecuente. Estas son las causas infecciosas por las que un paciente se puede morir luego de un trauma. Ustedes saben que los pacientes que tienen trauma se mueren en el momento del accidente por la misma lesión, a los minutos u horas por hemorragia, porque nosotros la pasamos desapercibida. ¿Gustavo, doctor? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, Chicos, ¿me escuchan? ahora sí. Bueno, ahí se salió la pantalla, ahora comparto de nuevo. Ahí está. Bueno, entonces, en la fase prehospitalaria hay tres cosas para hacer. Empaquetar al paciente, es decir, lo ponen en la tabla, lo fijan bien, lo suben a la ambulancia y lo llevan. Le ponen una máscara con oxígeno, si el paciente está en coma, le ponen una cánula de mayo para que no se obstruya la vía aérea con la lengua y le van aportando oxígeno. Y si ustedes están lejos del hospital, le colocan una vía de cada lado y le pasan 1000 mililitros de solución fisiológica para empezar a tratar el posible shock. ¿eh? Hay otras pautas de resucitación que la vamos a ir viendo más adelante. ¿eh? Cuando usted trabaja en una ambulancia, eso no es joda. Yo lo veo que todo el mundo anda arriba de la ambulancia. Está bien, hay que ganar plata y hay que subir a la ambulancia, pero si usted no sabe evaluar un traumatizado, si usted no sabe colocar una cánula de mayo, no sabe manejar una vía aérea, se le va a complicar algún día. Yo sé que cuando va a pedir trabajo ahí le dicen, no, vení, que no pasa nada, nunca pasa nada, siempre venía a dormir acá, no te llaman. Pero cuando la llaman y usted tiene que ir a la ruta 14 a buscar un paciente, tiene que tener las cosas bien claras, porque si no, esos enfermos, la única chance de sobrevivir es que el que lo atienda sepa lo que tiene que hacer. Acá en el trauma no necesitamos grandes hospitales ni gran sofisticación
para que uno se pueda salvar. Lo que yo necesito para que me pueda salvar cuando tengo un trauma es que haya alguien que me reconozca qué lesión yo tengo y me la pueda solucionar. Si no, me voy a morir siempre. ¿Eh? ¿Entienden? Entonces, cuando uno va en la fase prehospitalaria, tiene que hacer una revisión primaria rápida y sospechar los posibles diagnósticos. Es decir, usted tiene que ir pensando hasta que van al hospital qué posibles lesiones puede tener ese paciente de acuerdo al tipo de trauma que tuvo. ¿Eh? ¿Cuáles son los errores de esto? Que nosotros hagamos un subtriage o un sobretriage. ¿Qué es el triage? El triage es la selección de los pacientes que deben ser atendidos de acuerdo a los recursos que yo tengo. ¿Eh? Es decir, si yo voy a la ruta porque volcó un colectivo y tengo 70 heridos ahí, todos gritando y todo eso, yo tengo que saber solucionar cuál paciente debo llevar primero, porque si no llevo los 70 al hospital y colapso el sistema. Entonces aquel que tenía alguna chance de sobrevivir se va a morir. ¿Eh? Y aquel que no tenía nada va a andar ahí siguiendo gritando o quejándose y a usted se le murieron 5. ¿Eso por qué es? Porque usted trajo al hospital los que no tenía que traer. Trajo primero los que gritaban y dejó ahí los que estaban ahí sin gritar, por ejemplo. Entonces, eso es el triage. ¿Eh? Esto es, puede ser que usted se equivoque dejando gente o puede ser que traiga gente al hospital y colapse el sistema o ese hospital. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en la fase hospitalaria? Cuando llega al hospital. Esto hay que hacer lo que se llama la evaluación primaria. Hay que evaluar la vía aérea. Hay que escuchar si el paciente tiene estridor, si tiene un traumatismo facial importante, si tiene taquipnea o si está inconsciente. Lo que más frecuentemente le va a pasar a ustedes es que se encuentre con un paciente que tiene inconsciencia, es decir, que tiene un trauma encefalocraniano. Entonces, todos esos pacientes usted le tiene que administrar oxígeno. A aquel paciente que está inconsciente, usted le va a tener que colocar alguna vía aérea nasofaringia o orofaringia, como es la cánula de Mayo, y después verá usted, de acuerdo a sus conocimientos, si usted necesita colocar una vía aérea definitiva, es decir, si necesita intubar a ese paciente. Lo otro que debe hacer es evaluar el estado circulatorio. ¿Qué hay que ver de eso? Todo paciente que está sudoroso, que está pálido, ese enfermo está sangrando. Usted tiene que buscar a dónde. Y si encima tiene taquicardia y a su vez tiene hipotensión, ese enfermo no hay duda que está sangrando. ¿Eh? La hipotensión, cuando usted tiene un paciente, porque usted cuando uno le pregunta, ¿cuándo un paciente está en shock? No, cuando tiene la sistólica menor de 90. Cuando uno tiene la sistólica menor de 90, ya perdió el 33% de su sangre. ¿Eh? Así que está medio como jodido, ¿no? Cuando tiene menos de 90. Y si tiene menos de 70, apúrese porque ese paciente en un ratito nomás, pero dentro de poquito ahí se está muriendo. Entonces no den vuelta. Entonces cuando usted sea médico y esté en una guardia, y si tiene un paciente que viene por cualquier cosa, por trauma, por infarto, porque se peleó con la mujer, y está sudoroso y tiene menos de 90 y tiene esas gotitas así en la frente, ese paciente en un ratito se muere, ¿sabe? Haga algo porque ese se muere. Entonces corra, no se quede ahí mirando. ¿Qué tiene que hacer para tratar la hemorragia? Primero darse cuenta, ¿no? Que el paciente tiene una hemorragia. El que no sabe como el que no ve. Hay que ponerle 2 catéteres cortos y gruesos y comprimir todo sitio sangrado. Si usted tiene un sangrado externo, es decir, si está sangrando algo en la pierna, en el muslo, donde usted pueda poner el dedo, ponga el dedo ahí y déjelo ahí. Ahí usted está parando el sangrado. Y entonces me preguntan, ¿y cuánto tiempo? Y hasta que venga alguien que sepa arreglar lo que tiene roto el paciente. Usted si con el dedo paró el sangrado, usted ahí se queda. Si hay que quedarse hasta mañana, se queda hasta mañana, no va a sacar el dedo. ¿De acuerdo? Entonces, toda hemorragia externa, usted tiene que comprimirla, comprimirla. Si tiene una hemorragia en un tercio distal de una extremidad, usted puede hacer un torniquete, es decir, puede inflar el manguito del tensiómetro por encima de la lesión hasta que llegue alguien que arregle esa arteria o esa vena. Y lo otro, bueno, cuando el paciente llega, tiene que llegar inmovilizado, ¿no? Hay que colocar el collar si no lo tenía y hay que sacarlo de las tablas largas o cortas,
no dejarlo ahí 3 horas, 4 horas, porque el paciente hace úlceras, ¿eh? Y eventualmente, si el paciente necesita un drenaje del tórax, porque tiene un neumotórax, atención, usted lo debe hacer, o no usted, el médico o el cirujano. Y acuérdense que todos los pacientes traumatizados están hipotérmicos. Entonces, cuando llegan a la guardia, usted tiene que tenerlos tapados con una buena frazada, tiene que tener el ambiente agradable, no tiene que estar frío ni con el aire acondicionado prendido, y todas las soluciones que usted le pasa al paciente deben ser calentadas entre 37 y 39 grados. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene un paciente con trauma? La semiología. Acá la semiología no es como en toda la medicina que ustedes vienen aprendiendo hasta ahora. Acá el trauma es otra cosa. Acá usted al paciente no le puede hacer interrogatorio, porque muchas veces estos pacientes están en coma, o están alcoholizados, o le pegaron, o recibió un tiro, un disparo en la cabeza. Entonces usted no le va a andar preguntando, ¿me cuenta algún antecedente de su familia? ¿Su abuelita era diabética? No, nada de eso. Acá no existe eso, ¿sí? Permiso, le voy a revisar la panza, don. No, no, si usted tiene un tiro en el abdomen, no va a revisar nada. Entonces, todas las lesiones que tienen los pacientes traumatizados y que se mueren, la mayoría de las veces son ocultas, no están a simple vista. ¿De acuerdo? Entonces usted la tiene que buscar. Si usted no sabe buscarla, no la va a encontrar nunca, nunca, nunca se va a dar cuenta. Por eso, a lo largo de todo el año, y espero que lo aprendan, vamos a tratar de ver esto, de que ustedes sepan cuáles son las lesiones que ponen en riesgo la vida de los traumatizados y que las sepan buscar. ¿Eh? Porque ese es el problema después que pasa en todas las guardias. Cuando llega un traumatizado, y si hay algo que les va a llegar, hagan guardia donde hagan, en La Quiaca, en Calamuchita, en Ushuaia, en donde quieran, siempre hay trauma, siempre hay algún traumatizado. Ni les cuento en un centro urbano. Bien, entonces, todas las lesiones ocultas de la semiología más frecuentes son las lesiones del tórax y del abdomen. Fíjense que todos estos pacientes tienen un 38% que requiere una cirugía de urgencia para solucionarlo. Si no, el enfermo se muere. Cuando usted tiene un paciente que se murió y a usted le traen los acompañantes, tienen que buscar en el resto de los ocupantes todas esas lesiones que vamos a ver a lo largo del año que pueden poner en riesgo la vida. Cuando usted tiene un paciente que tiene un síndrome circulatorio agudo, que está pálido, agitado, sudoroso, con la caída de la TA y de la saturación de oxígeno, ese enfermo a usted en cualquier momento se muere. Si usted no hace algo para empezar a tratarle y descubrir en qué lugar tiene la hemorragia. Cuando un paciente tiene un síndrome respiratorio agudo, es decir, que está taquipneico, puede tener cianosis y usted lo oculta y no entra el aire, ese paciente tiene dos cosas en el trauma. O tiene un hemotórax o tiene un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? La acumulación anormal de aire en la cavidad pleural. ¿Qué es el hemotórax? Es la acumulación anormal de sangre en la cavidad pleural. Las dos se tratan con la colocación de un avenamiento pleural. ¿Ok? Cuando usted tiene un paciente que tiene enfisema subcutáneo, por ejemplo, eso puede ser que el paciente tenga un neumotórax o no, pero también es un signo de trauma de tórax. Y por último, hay que mirar bien el examen neurológico. Cuidado con aquellos pacientes que vienen como en coma, como excitado, después están un rato bien, entonces usted lo manda a la casa, después al rato el paciente vuelve y viene en coma, broncoaspirado, con midriasis. Eso es los pacientes que tienen hematoma extradural, pueden tener eso, pueden tener ese intervalo lúcido o signo de déficit motor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo paciente que tuvo un trauma encefalocraniano y tuvo pérdida de conciencia o vino excitado, ojo con esos pacientes. Esos pacientes pueden tener lesiones intracraneales y usted debe saberlo o descartarlo. Bien, ¿qué imágenes o qué estudio tenemos que pedir en el trauma? Hoy por hoy, el método que todos los médicos deben manejar es la ecografía. Usted con la ecografía hace diagnóstico de neumotórax, de
hemotórax de líquido dentro del abdomen y ya, listo. Eso es lo que usted necesita para trabajar en la urgencia. Nunca debe usted, si usted tiene un paciente que está chocado por un tiro, por ejemplo, en el pecho, no le va a hacer ninguna placa ni nada, solo le hace la ecografía, mira el pericardio, a ver si no está taponado y si ese paciente está inestable lo lleva rápidamente a la sala de cirugía porque ese enfermo va a morir. ¿eh? Entonces, eh, nunca deben retardar la terapéutica por hacer una placa o por hacer una tomografía. Nunca lleven a- al TAC a un paciente que está con el estado circulatorio alterado, porque ese enfermo se les va a morir en el tomógrafo. Y menos en estos hospitales donde hacer una tomografía se demora 1 hora y media. ¿eh? Entonces, usted necesita método de estudio, haga ecografía. Con la ecografía usted puede solucionar el 85% de las lesiones que ponen en riesgo la vida. Cuando un paciente tiene una hemorragia severa, es decir, que está sudoroso, pálido, hipotenso, ¿a dónde están esas hemorragias? En 3 lugares, o en el tórax, en la pelvis o en el abdomen. ¿eh? En esos 3 lugares, busquen la sangre ahí. ¿eh? ¿Con qué se busca? El lugar más, donde más frecuentemente pasa desapercibida la hemorragia es en el abdomen. Todo el mundo, el abdomen es como que no, como que lo dejan de lado, como si la gente no tuviese abdomen. Entonces, todo eso se hace con el ECOFAS, se hace con la ecografía, el diagnóstico. Usted hace la ecografía que le lleva 2 minutos y medio, pero para que le lleve 2 minutos y medio, usted tiene que saber hacerla, tiene que saber qué está viendo. Si usted no sabe, puede estar 6 horas que no se va a dar cuenta. Bien, y por último, conceptos para no olvidar. No se preocupen si se olvidan, porque se van a olvidar, pero lo vamos a ver durante el año. Todo paciente que tiene alteración hemodinámica, es decir, hipotensión, sistólica menor de 90 o taquicardia mayor de 100, ese enfermo está sangrando, chicos. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que buscar el sitio de sangrado y empezar a tratar la hemorragia. ¿Con qué? Con sangre. No con líquido. Antes decía que había que pasarle 2000 mililitros de líquido. Inundábamos a los enfermos de agua y el enfermo no perdió agua. El enfermo cuando tiene un trauma y le metieron un balazo, que perdió sangre, no es que perdió agua. Entonces usted tiene que reponer sangre. Entonces tiene que activar el banco de sangre, tiene que activar el protocolo de transfusión masiva, tiene que activar todo lo que se llama el control de daño resucitativo, que en los hospitales de acá, esto que yo le estoy hablando, no tienen la más pálida idea. ¿eh? Acá todavía le siguen poniendo 2000 mililitros de solución de rincha en lactato cuando llega el paciente. Eso no se hace más. Eso es como si el paciente tiene un tiro, usted le mete 2 tiros más, pero abajo de la sábana, para que no lo vean. Usted está intentando matarlo, ¿de acuerdo? Si le pasa los 2000 mililitros. Pequeños volúmenes, acá está, 250 cc en bolos y llévelo rápido al quirófano, porque ese enfermo, si está sangrando, necesita que usted le pare la hemorragia, usted o alguien que sepa. ¿Qué hay que usar? Rincha lactato o solución fisiológica. ¿Cuáles son los principales sitios de la hemorragia? El tórax, el abdomen y la pelvis. De estos tres, el abdomen es el más frecuente y que con mayor frecuencia se pasa desapercibido. Siempre realizar ECOFAS, la RX de tórax, porque se hace ahí en la sala de emergencias, y de la pelvis, porque también usted la puede hacer mientras está haciendo la revisión primaria. Entonces, con esto, usted va a ver si tiene sangrado en el tórax o en la pelvis. La fractura de pelvis, cuando usted tiene una fractura de pelvis, tiene lesiones en el abdomen también. O sea que si usted tiene una fractura de pelvis, no diga, está sangrando la pelvis. No, descarte el abdomen también. Cuando usted tiene un paciente que tiene dificultad respiratoria, tiene que ponerle una vía aérea definitiva. Y cuando la puso, así cuando intubó al paciente, compruebe que está bien hecho. ¿Saben cuál es la causa más frecuente de hipoxia luego de la intubación? La intubación fallida. Es decir, que lo intubó mal. ¿Mm? ¿Cómo se confirma la mayoría de las lesiones en el tórax con la RX una vez que usted ya lo ventiló al paciente? En presencia de un paciente en coma, que está estable, con un Glasgow entre 9 y 13, es decir, que está en coma, usted tiene que hacerle un ataque de cerebro porque ese paciente tiene seguro un trauma encefalocraneal.
Bueno, chicos, preguntas, escríbanla porque yo no sé por qué no puedo escuchar acá. ¿Tienen alguna pregunta? Consulta sobre uno de los últimos Bueno, puntos que había chicos, indicado. si no tienen preguntas, Disculpa, a ver, consultar al respecto de COFAS. ¿Dónde se aprende? Ah, bien. ¿Dónde se aprende? ¿A dónde estás vos? ¿En qué lugar? ¿De dónde sos? Bueno, tenés que pedirle a los médicos de guardia ahí que te enseñen a hacerle, porque al que sepa ahí, pedirle que te enseñe. Y si no, busca, acá conmigo, conmigo lo van a dar, lo vamos a ver en un práctico, ahí en la facultad. Yo se los enseño después. Pero mientras tanto, vayan mirando en YouTube.